se cumplen 30 años de la manifestación en la que cerca de 20.000 ceutíes se echaron a la calle para reclamar un estatuto de autonomía. Rechazaban la carta municipal que les ofrecía el gobierno de Felipe González y exigían un trato similar al del resto de regiones del país. El 10 de marzo de 1989, la protesta partió de la Plaza de África a las 7 de la tarde en dirección a la Plaza de los Reyes, donde se leyó un comunicado ante la delegación del gobierno. Aquel fue uno de los múltiples actos que se organizaron hasta que 9 años después, el 13 de marzo de 1995, se aprobó el Estatuto de Autonomía. La Ceuta de mediados de los 80 estaba muy dividida en el ámbito político. El PSOE había ganado las elecciones de 1983, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta con 12 concejales. Gobernaban los socialistas, pero una moción de censura los apartó del poder. Aurelio Puya se convirtió en alcalde tras abandonar el PSOE y después de llegar a un acuerdo con la oposición. Con estos antecedentes políticos se organizó la manifestación pro autonomía que congregó a unos 20.000 ceutíes el 10 de marzo de 1986, pero que distanciaba aún más a la ya dividida clase política local. Por un lado estaban los dirigentes del PSOE, que seguían las directrices del gobierno central, partidario de otorgar a Ceuta una carta municipal. No acudieron a la manifestación ni el exalcalde ni diputado nacional Francisco Fraiz, ni sus compañeros en el Senado. Tampoco había responsables del Partido Socialista de Ceuta, ni de líderes locales del CDS. Por el contrario, en el otro lado, sujetando la pancarta que encabezaba la manifestación, estaban el alcalde Puya, acompañado de concejales y miembros del partido que formó tras abandonar el PSOE. También acudieron los ediles y responsables de Coalición Popular, del Partido Reformista, del Partido Comunista y del Nacionalista. Bueno, fue un día de muchos nervios. Sabíamos que teníamos que sacar mucha gente a la calle, que después salió, pero nunca sabes si te vas a quedar con 1.500 o 2.000 personas, con lo cual no hubiera valido la pena hacer el esfuerzo que se hizo. Aurelio Puya Rivas fue alcalde de Ceuta entre septiembre de 1985 y junio de 1987. Llegó a la alcaldía tras una polémica moción de censura contra su excompañero del PSOE Francisco Fraiz. Puyas y otros 3 concejales socialistas abandonaron la disciplina del PSOE y el 27 de junio de 1985 presentaron la moción contra Fraiz con el apoyo de 7 concejales de Alianza Popular, 2 reformistas, un nacionalista y un militante del CDS. Pero no se llegó a votar porque antes el alcalde Fraiz levantó la sesión aprovechando un vacío legal tras la reforma de la ley de régimen local. Sin embargo, los promotores de la moción se reunieron en una sala contigua en presencia del secretario del ayuntamiento y siguieron adelante con la moción de censura. Al día siguiente Ceuta tenía 2 alcaldes, una situación que tuvo que resolver primero la Audiencia Territorial de Sevilla y luego el Tribunal Supremo. En ambos casos, la justicia se pronunció en favor de Puya, que en septiembre de 1985 se convirtió en alcalde de Ceuta. Sí es cierto que, al margen de ideologías políticas, sí que hay mayor estabilidad política que en la que había en ese momento. Claro, hombre, en aquel momento hay que darse cuenta que un año antes de lo que estábamos hablando, pues Ceuta ha llegado prácticamente a tener hasta 2 alcaldes, en fin, o sea que... En la cárcel. Bueno, detenido. No me faltó mucho, pero detenido. Bien, eso es así. Yo la verdad que son temas que entonces, como es natural, influyó mucho en mí. En la actualidad nada, ya ha pasado mucho tiempo. Yo además, cuando me retiré 2 años después, dije que no quería saber absolutamente nada de la política y me mantuve. La manifestación, en la que el alcalde se jugaba buena parte de su prestigio político, estaba prevista a las 7 de la tarde. Partiría finalmente desde la Plaza de África. Se había estado valorando la posibilidad de iniciar la marcha en el puerto, pero finalmente se descartó la idea porque si se hacía así, perdería la carga política que representaba salir desde la puerta del ayuntamiento para acabar ante la delegación del gobierno. Se esperaba una asistencia masiva, pero media hora antes del inicio de la marcha, la Plaza de África estaba prácticamente vacía. Sin embargo, a las 7 de la tarde se había concentrado una multitud ante el ayuntamiento. En Ceuta no hay una tradición de manifestaciones y la gente, aquí había mucha gente, pero se fue agregando conforme íbamos subiendo hacia la Plaza de los Reyes. Comenzó la protesta y cuando llegó a la delegación del gobierno, la marea de manifestantes se perdía más allá de la Plaza de la Constitución. Yo sabía que iba a venir gente, lo que pasa es que la expectativa que nos habíamos puesto era muy alta, porque queríamos que fuera una cosa de verdad impactante. Y entonces, bueno, en la Plaza de los Reyes fue donde se vio que era impactante
La Plaza de los Reyes estaba totalmente llena y las calles adyacentes estaban llenas. Aquella manifestación fue precedida por una campaña que visitamos todo Ceuta para que la manifestación fuera un éxito. Y cuando lleva 15 días trabajando, aquello casi fue como ahora se hace una campaña electoral, casi puerta a puerta, y ve esta plaza llena, pues la verdad que satisfacción. Satisfacción porque se dio un paso muy importante, sobre todo en llegar y explicar a los ceutíes que era lo que queríamos un estatuto de autonomía y ser igual entre los iguales. Jesús Fortes Ramos ganó las primeras elecciones tras la aprobación del Estatuto de Autonomía. En esos comicios, el 28 de mayo de 1995, 8.867 ceutíes apoyaron al PP, que obtuvo el 30,8% de los votos. Sin embargo, Fortes, cuya candidatura había conseguido 9 diputados, no gobernó. Lo hizo Basilio Fernández, cabeza de lista de Progreso y Futuro de Ceuta, que había conseguido 6 diputados y cerró un pacto con Ceuta Unida y el PSOE. Se convirtió así en el primer presidente autonómico de Ceuta. Sin embargo, meses más tarde se quedó en minoría y finalmente en julio de 1996 presentó la dimisión. Le sustituyó en la presidencia Jesús Fortes, que gobernó hasta agosto de 1999. Allí, ante la delegación del gobierno, se procedió a la lectura del comunicado redactado por los partidos que organizaron la protesta y que también contaba con el apoyo de unos 20.000 ceutíes que lo habían respaldado con su firma. Hace 30 años la manifestación que hubo el 10 de marzo de 1986. ¿Dónde se encontraba usted en aquel momento? ¿Cómo lo recuerda? Aquí, además, esto estaba en Arte. Era uno de los 20.000 aproximadamente. Era uno de los 20.000. Y además fue una campaña que se hizo institucional, con el apoyo del alcalde de aquel entonces, Aurelio Puyas, y bueno, yo creo que es la primera vez que los ceutíes, digamos, cogimos conciencia de que queríamos un estatuto de autonomía. Antes, a lo largo de la marcha, se gritaron frases contra Manuel Peláez, el delegado del gobierno. Peláez comprende, Ceuta no se vende y Peláez dimite, Ceuta no te admite, fueron las más repetidas. Ya se gritó mucho contra el delegado del gobierno. Encarnaba encarnaba al gobierno que no nos estaba dando nada, claro. Hay que entender que también él estaba atado de pies y manos, era... No tenía la culpa, está claro, que no tenía la culpa la tienen los gobiernos que no han querido hacer nada, porque además yo no generalizo solo al gobierno del PSOE, a todos los gobiernos que ha habido, aquí no tenía nada. Ese día, el 10 de marzo de 1986, los ceutíes se echaron a la calle porque querían un trato similar al resto de españoles. Querían un estatuto de autonomía. ¿Se consiguieron los objetivos? No se consiguieron en absoluto, porque nosotros somos una ciudad autónoma y a no ser que ahora con los proyectos que hay de la nueva Constitución quedemos reflejados, nosotros no estamos reflejados. Ahí no viene definido lo que es una ciudad autónoma, viene definido lo que es una comunidad autónoma que nosotros no somos. Entonces, ¿qué faltaría todavía? ¿Qué expectativas falta por cumplir en el Estatuto de Autonomía, el que está actualmente en vigor? Bueno, yo creo que el Estatuto de Autonomía que está en vigor no falta nada, porque es que no es un Estatuto de Autonomía. A ver, lo aclaramos, es una carta municipal ampliada. No nos creamos que tenemos otra cosa. ¿Cree que mereció la pena de todas las movilizaciones? Sí, pues por supuesto, claro, porque además nosotros participamos. Primero, el Estatuto de Autonomía nos garantiza la suficiencia financiera de la ciudad. Eso está garantizado por ley orgánica, que eso es importante. Eso es totalmente importante. Después nos hace estar entre los iguales. O sea, cuando hay un acto de Estado, lo mismo que está el presidente de Galicia, está el presidente de Ceuta. Nos hace estar en todos los foros. Yo he estado en el debate del Estado de las autonomías. El primer debate de Estado de las autonomías estaba yo de presidente de Rubino de Ceuta y participé. Y yo creo que eso es bueno, porque es llevar a Ceuta a las mayores instituciones, y es la posibilidad de poder hablar de Ceuta y de poder hablar de nuestros problemas. Sin embargo, hasta lograr la aprobación del estatuto hubo que esperar 9 años, principalmente porque existían discrepancias sobre cómo debía tramitarse esa ley en el Congreso de los Diputados. Hubo problemas porque
dos proyectos de estatuto que se llevaron al Congreso, al no ser por ley orgánica, era una carta municipal. El Partido Popular lo dijo desde el primer momento que jamás apoyaría un estatuto de autonomía que no fuera por ley orgánica. Y hasta que no fue por ley orgánica no hubo consenso entre los dos partidos. ¿Qué matiz, o sea, qué matiz o qué importancia tenía que fuera por ley una ley ordinaria o una ley orgánica? Hombre, vamos a ver, es que el ser ley orgánica es estar aquí, en este libro del Senado, y si yo a usted le enseño la primera página donde habla de los estatutos de autonomía, estamos aquí todos iguales. Empezamos por el Estatuto de Autonomía de País Vasco, seguimos Estatuto de Autonomía de Cataluña y el penúltimo es Estatuto de Autonomía de Ciudad Autónoma de Ceuta y después de Melilla. Ahora, pasados 30 años de aquella manifestación y 21 desde la aprobación del estatuto, es tiempo para, en opinión del expresidente Fortes, examinar el texto aprobado en 1995. Yo creo que ha pasado tiempo suficiente para que desde la sensatez y mirando el futuro de Ceuta, nunca, pensando en el futuro de los votos y en un plan electoralista, actuando todos los políticos, todos los partidos de representación de la Asamblea, como personas de Estado, bueno, creo que es momento de presentarse a ver si hay algo que modificar o todo el mundo estamos de acuerdo. Yo ya le digo que yo, en aquella comisión que se creó, que al final ha quedado nada, yo presenté una enmienda al artículo 14.1 y si mañana se me cita a otra comisión, estaré con el mismo artículo 14.1. O sea, que creo que ha pasado ya mucho tiempo y habría que sentarse porque algo habría que matizar. Y le vuelvo a insistir porque no quiero problemas ni que aquí esto sea, que eso ha dicho. Como hombre del Partido Popular, que es mi opinión personal, que no es la opinión de mi partido, yo no soy partidario de la educación ni soy partidario de la sanidad, porque he visto y he convivido con otros presidentes autonómicos en mi época de presidente los problemas que se presentan y los déficits que hay. Ocurrió en nuestra ciudad. Ese 10 de marzo de 1986, Ceuta comenzó a recorrer el camino que le llevaría a tener un estatuto de autonomía. A nivel personal, me imagino que cuando echa la vista atrás y se acuerda de la escena de hace 30 años aquí, ¿no? Pues la recordará con cierta añoranza, ¿no? Melancolía. Está aquí, a mi izquierda. Lo que pasa es que el plaza estaba harto. Es aquí donde el alcalde Puya se dirigió a todos los ceutíes, que fuimos muchos los que estuvimos aquí. Aquí fue, yo la verdad que sí. Y sobre todo, cuando se firmó el primer paquete de transferencia, eso es lo que nos dijo, bueno, vamos a empezar a andar, vamos ya a tener autogobierno. Cuando has estado tanto tiempo para tener un estatuto de autonomía, cuando se te aprueba tu estatuto de autonomía por ley orgánica, que era lo que se quería, lo que se luchó y al final lo que se consiguió, y tú ya empiezas a andar con el autogobierno, la verdad que sí, ya no olvidamos de los tenientes de alcalde, ya son consejeros, ya no olvidamos de los concejales delegados, ya son viceconsejeros, ya funcionamos, aunque el ayuntamiento no desaparece, constitucionalmente no puede desaparecer, como bien dice el Estatuto de Autonomía, el presidente de la ciudad ostenta la condición de alcalde y los diputados ostentan la condición de concejales.